Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en su programa En Contextos, transmitido a través de su periódico favorito, el periódico Ultimátum, que cada día se posiciona más en el gusto de la población, del Estado. Ha tenido muy buena recepción, eso es muy importante. Pues como lo hemos hecho en todos estos días, tenemos que mencionarlo. Estamos atravesando una pandemia que es gravísima, terrible. Hay que ponerle esos calificativos porque esa es la verdad. No hay que subestimarla. Estamos rondando los 70,000 decesos, 70,000 personas fallecidas por esta pandemia, por lo menos en los términos de las que se reconocen oficialmente. Y bueno, a todos los que han perdido un familiar, un ser querido o se encuentran atravesando por esta etapa, les enviamos un abrazo solidario y bendiciones. De verdad, esperamos de manera muy sincera que se recuperen muy pronto. A todos los médicos y enfermeras que están al frente de esta batalla tan importante, que es una batalla histórica, nuestro más firme reconocimiento y un abrazo solidario también. Esta noche vamos a analizar varios temas muy importantes que están en el ambiente político, social, cultural del país, y queremos contar también con su apoyo, con su opinión. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Bien, hermano, gusto en saludarte, Víctor. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarlos igualmente. Muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor. ¿Cómo estás? Muy contento, muy bien. Qué bueno, gusto saludarlos. Pues miren, los temas que proponemos para que estén en la mesa es esta disputa, o digamos ya no disputa, sino posicionamiento que han tenido 10 gobernadores, particularmente del centro norte del país, que han salido de la CONAGO y que esto pues implica una ruptura con el orden presidencial, que vamos a analizar sus consecuencias o cómo la vemos cada uno de nosotros. Ahorita vamos a analizar ese tema, ese es uno. El otro tema que es muy importante es el conflicto que cada vez va escalando y que se convierte en algo verdaderamente de mucha importancia que está ocurriendo en Chihuahua, pero que tiene que ver con un tema histórico de las aguas nacionales en la frontera México-Estados Unidos y que en estos días ha tenido situaciones bastante alarmantes, incluso han llegado a la violencia. Y un tema local, el día de ayer en San Cristóbal, hubo un enfrentamiento entre un grupo de indígenas y las autoridades, presuntamente por la liberación, o más bien por haber por haber detenido a uno de sus líderes. Esos son tres temas que vamos a analizar, que vamos a poner sobre la mesa para escuchar de todos ustedes, sus comentarios y debatir entre todos y poner en contexto la realidad nacional. Juan Carlos Calimayor, ¿qué opinas de estos temas? Dime, ¿por dónde te gustaría empezar? Por el tema de los gobernadores. Muy bien. A mí se me hace que es desafortunadamente mucho ruido y pocas nueces. Y digo desafortunadamente porque yo sí entiendo y estoy a favor del reclamo que existe de que el presidente haya acaparado prácticamente todo el presupuesto federal, lo haya decidido gastar, dilapidar, diría yo, y que pues todas las contribuciones se vayan a la federación y no hay manera efectiva. Yo digo que no va a trascender mucho, aunque estén en rebeldía los gobernadores, porque no hay maneras de poder presionar a la federación. La gente no va a dejar de pagar impuestos porque se haría acreedora a multas del SAT. Ya hubo un intento con esto de la pandemia de dejar de pagar impuestos, pero el SAT es muy drástico, te llega inmediatamente una solicitud, te prohíbe, te bloquea tus facturas para que no puedas facturar si no estás al corriente del pago de tus impuestos. Entonces tiene un control muy eficaz, difícilmente se podría presionar más allá de eso. Lo que va a pasar es que los diputados federales de esos gobiernos pues van a dar la batalla ahí en la Cámara, en la discusión del presupuesto. Ya vimos cómo viene etiquetado prácticamente mucho dinero para los proyectos del presidente y sigue prácticamente el desmantelamiento del gobierno, de sus dependencias y de los fideicomisos, que tienen una serie de compromisos y va a tener consecuencias legales desaparecerlos. Pero yo, la verdad es que pues mientras el gobierno federal tenga el control del ejército, tenga el control de los impuestos, difícilmente van a pasar de protestar. Es lo que yo creo. Muy bien. Gilberto Zavala, desde la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador,
el país se ha dividido desde distintos, digamos, perspectivas, ¿no? Entre fifís y López Obradoristas, a mí no me gusta poner, en realidad, utilizar esos calificativos, ¿no? Pero ha estado dividido, como que hay una división que antes, durante muchos años se buscó que hubiera una unidad, quizá una unidad artificial, pero de alguna manera, al menos desde el discurso oficial estaba. Hoy ha habido una gran división. Este tema de los gobernadores suma una división más, ahora una división regional, no solamente política, sino también regional, lo cual es gravísimo porque es un tema de posicionamientos, digamos, en los estados, que teóricamente son libres y soberanos. Y mira, a mí me parece que hay una división regional del Estado. Anteriormente ya había sucedido desde el gobernador de Jalisco. Hoy hay una división mayormente formal, regionalmente, es decir, la parte del norte del país prácticamente se unifican en torno a una separación, a la idea de una separación y en la idea de crear su propio sistema financiero. Tributario. Tributario, efectivamente. Y que me parece que el ingrediente que está sucediendo en Chihuahua con la presa, aunado a que ahí se dio, porque la política se lee a través de símbolos, ahí se dio, digamos, esa ruptura dentro de la CONAGO en Chihuahua. Ahí hoy hay un conflicto que tiene que ver y que pone en entredicho el ejercicio, digamos, de seguridad nacional que está en manos de la Guardia Nacional, válgase, y esa confrontación que hubo con los pobladores, con los ejidatarios, donde hay un muerto, y que sin duda atrae, y ya ha dicho el propio presidente, de que ahí hay conflictos e intereses políticos. El gobernador hoy lo desmiente, de suerte que se va agudizando una serie de frentes y de acciones que me parece que el gobierno ha ido atendiendo, pero que no lo alcanza a afianzar. El asunto, por ejemplo, de los derechos humanos, que hoy intervino la secretaria de Gobernación, la declaración y la posición de no dejar el inmueble, en fin, una serie de cuestiones ahí que no están abonando, máximo cuando estamos entrando al terreno de un año electoral en el que todo es político. El propio gobernador de Chihuahua, donde está el conflicto híbrido en términos de la presa, él es aspirante a ser postulado a la presidencia de la República y entonces esto tensa el asunto. Y luego tenemos el presupuesto, en donde también se van a dividir los sectores. Y ahí aprovecho para decirles a las maestras y a los maestros que hay 13 programas educativos que desaparecen del proyecto de presupuesto de egreso del 2021. 13 que para las maestras y los maestros significa economía y posibilidad de mejora del inmueble y posibilidad de afianzar lo pedagógico, y vamos a tener problemas. Muy bien. Y eso divide aún más. Muy bien, Gilberto Zavala. Regresando a este tema de los gobernadores, esta separación que están ya, digamos, de facto estableciendo 10 gobernadores con la CONAGO. No es solamente con la CONAGO, ya hay hoy no fueron, por ejemplo, a una reunión que convoca el gobierno federal. Ricardo del Muro, primero empezaron con un asunto, digamos, de antipatías, ¿no? Políticas, entendibles, digamos, entre partidos diferentes. Luego, el tema de la pandemia, en la distribución del ingreso para el manejo de la pandemia, que ya venía con lo de el Seguro Popular, ¿te acuerdas? Que por ahí empezó esta separación. Y hoy esto se recrudece con lo del presupuesto, en donde prácticamente a los gobiernos de los estados los dejan sin recursos y se concentran todos en los proyectos del presidente de la República. ¿Qué podemos decir de este tema, Ricardo del Muro? Bueno, hay varias aclaraciones que yo creo que vale la pena reflexionar. Adelante. A Lorenzo Meyer recientemente hubo una conferencia y precisamente lo primero que algún espectador le dijo ahí es de lo que se ha estado manejando en forma recurrente de que el presidente López Obrador ha dividido al país. Y él dio una respuesta muy acertada. El país ya estaba dividido antes de que llegara López Obrador. Y más aún, el país estaba terriblemente y desigualmente dividido en términos económicos antes de que llegara López Obrador. El hecho de que el 60% de los mexicanos apenas vivan con lo necesario es algo que tal vez a nosotros, por ser clases medias, por ser clases altas, porque no lo vivimos, porque no lo sufrimos,
no lo vemos tan fuerte, pero cuando uno ve gentes, aquí mismo en las tiendas de Tuxtla Gutiérrez, que ganan salarios miserables de a veces increíbles, de 1,000 pesos, 1,500 pesos quincenales, a veces hasta mensuales, pues uno se da cuenta de la terrible división. Claro, es una división que no es bonito resaltar, pero eso de entrada, el país ya estaba dividido, el país está dividido, más allá de las facciones en términos económicos y en términos sociales terribles. Y sí, la pandemia la está dividiendo más. Bueno, el primer punto. Segundo punto, la división de los gobernadores, de la llamada Alianza Federal, yo lo veo más como grilla de corral. ¿Grilla de corral en qué sentido? Porque el único que sale ganando ahí es Chihuahua Corral, que se convierte en una figura que puede de alguna manera, si ustedes gustan, quitarle el protagonismo incluso a la misma Margarita de Calderón frente al próximo panorama electoral y convertirse en la primera figura del Partido Acción Nacional para contender por la presidencia, y creo que por ahí va. Por lo demás, acuérdense que había 10 gobernadores en la Alianza Federal. Claro, el punto central era esa posición de que ellos señalaban de que era injusto el reparto del presupuesto, y claro, ahí en ese sentido a Chiapas pues nos iba mal, ¿verdad? Porque finalmente los que siempre estamos extendiendo la mano, porque no tenemos las maquiladoras, ni tenemos las empresas de automovilísticas y todos los recursos económicos, ni aquí en Chiapas está el Grupo Monterrey instalado, salimos nosotros en forma desfavorable. Entonces, ellos señalaban con una posición muy egoísta de que, bueno, como ellos eran los estados ricos, pues lógico, ¿por qué la federación iba a estar malgastando sus recursos en estados pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, ¿no? Y por ahí hasta está la famosa, el famoso comentario que alguna vez hizo este cuate Cuadri cuando dijo que si México no tuviera a Chiapas, ni a Guerrero, ni a Oaxaca, sería un país del primer mundo. A ese grado van, ¿eh? Ahora, del total de gobernadores que integraban la alianza, no todos se separaron nada más, ¿son qué? 10, ¿no? 10 y eran, 10 y eran, son 10 los que se separaron ahorita. Sí. De esos 10, 4 gobernadores rebeldes, quién sabe si van a subsistir, o al menos su proyecto político va a subsistir para el próximo año, porque va a haber cambio de gubernatura. Entonces y finalmente se hace el cambio en una CONAGO que no es una dependencia del presidente, o sea, no es un ataque al presidente, porque la CONAGO era una forma en que tenían los gobernadores para enfrentar al presidente. O sea, en última instancia, los dos ganadores son el presidente, porque va a tener los bloques de gobernadores divididos, y ya se están viendo ahorita. Tú me mandaste hace rato la declaración desafortunada de Cuauhtémoc Blanco allá en Morelos, que se lanza contra los compadres. Entonces va a tener a los gobernadores divididos. Eso le va a permitir incluso negociar, pero dentro de los gobernadores, y si no sigan de la ruta, el principal ganador y el que le seguirió a todos los demás es Corral de Chihuahua. Es el único que sale beneficiado. Ricardo del Muro, tengo 3 preguntas, pero ahorita vamos a regresar después de la siguiente ronda. 3 preguntas. Una, ¿es lo mismo estar en un país dividido a estar en un país confrontado? Esa es la diferencia. 2, la CONAGO en ese sentido no sirve o nunca ha servido. Y 3, los presupuestos que tú mencionas a nivel que hoy dices lo reclaman los del norte porque se les daba a los del sur. El presupuesto ahora no viene al sur, está a los proyectos del presidente. Digo, eso no es un asunto de simpatías, es un asunto de números, y están ahí. Van a los proyectos del Tren Maya, al proyecto del aeropuerto y a los proyectos del presidente. En realidad pierden muchas secretarías y pierden casi todos los estados, Ricardo del Muro, más allá de ideologías y simpatías. Juan Carlos, ¿tú querías opinar? Sí, lo que pasa es que yo creo que la discusión de fondo que hay... Puedes, no te escuchas bien, ¿puedes subir el volumen? La discusión de fondo que hay tiene que ver con que pues hay 2 Méxicos, ¿no? El México del norte, del centro y del norte, más desarrollado, y el México del sur, que no ha podido desarrollarse pues prácticamente nunca, siempre ha ido a la cola del desarrollo.
y la manera en que se enfrenta el gobierno federal para resolver los problemas de esa desigualdad. Yo creo que el meollo de la discusión tiene que ver con que habemos, y yo me incluyo, personas que creemos que debería haber una política de inversión, de exenciones fiscales que permitan detonar el desarrollo, de infraestructura, y por otro lado, la política asistencialista del presidente. Entonces, el presidente no va a cambiar sus programas, no va a sacrificar un solo peso de todo lo que está repartiendo de lana en los estados pobres, porque representan finalmente votos para él, representan control político, y ese es el quid del asunto. Y duele escuchar al Bronco, duele escuchar a Cuadri, duele escuchar que ya nos convertimos, estados como Chiapas, en un gran peso para la acostumbrados a extender la mano, y ya quedó atrás el debate de que éramos un estado rico en recursos naturales, porque ni siquiera producimos la energía eléctrica que antes producíamos. Ya lo que producimos no es ni el 7% de lo que se consume a nivel nacional, porque la energía hidroeléctrica pues, fue superada por la geotérmica y por otras energías. Entonces, ya no hay argumentos para decir, se llevan nuestros recursos, se lleva nuestro petróleo, se lleva nuestro gas, devuélvanos en lana lo que nos quitan. Ya ni siquiera eso podemos alegar los chiapanecos, y la baja recaudación que tiene Chiapas, que es del 1 o 2% de lo que gastamos, tiene que ver que no hemos detonado el desarrollo económico. Ha habido intentos frustrados, cancelaron la zona económica especial en Tapachula, tardamos años en poder tener una carretera que nos acercara al centro del país, en tener un aeropuerto digno, y miren el resultado del aeropuerto en Tuxtla. Pasó de tener 3 vuelos a tener 18, 19 vuelos a diferentes puntos de la República. Pero Juan Carlos, ese es un caso específico del caso de Chiapas, pero regresando al tema de la CONAGO y esta confrontación de la federación con los gobernadores, ¿sientes que está en riesgo la integración territorial del país? ¿Federal? ¿Sí? Para nada, ¿verdad? No, porque no hay manera de que pueda ser posible. Acuérdense es que una especulación nada más, ¿no? esto sucedió con Venustiano Carranza, porque los gobernadores tenían mando militar y se sublevaban. Esto sucedió hasta que se centralizó el control del ejército, y entonces con el control absoluto del ejército y las contribuciones federales, prácticamente, como dice el maestro Ricardo, pues no va a pasar es imposible. de una estrategia política, de un posicionamiento, pero al presidente le va a dar igual que ya no lleguen a las reuniones. Las reuniones se hacían para que ellos hicieran valer sus puntos de vista. Esta rebeldía, pues lo único que va a hacer es que no haya diálogo con ellos, no haya manera de acercarse al presidente y decirle, porque no les va a dar audiencia tampoco. Juan Carlos, el presidente ha dicho que detrás de lo de Chihuahua, del movimiento, ahorita vamos a hablar para el público que nos está escuchando, vamos a hacer un contexto de lo que está pasando en Chihuahua, pero no solamente para terminar esta línea. El presidente ha dicho que lo que está pasando en Chihuahua es político y electoral, pero la pregunta es, ¿qué en este momento no es político y no es electoral? Todo. O sea, las mañaneras son electorales. Si alguien era el maestro de eso, era López Obrador. Si López Obrador siguiera siendo de oposición, estaría en Chihuahua, o estaría diciendo lo que está pasando en Chiapas. Ahora que es gobierno, pues ya se dio cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Claro. Y está sufriendo y padeciendo problemas. Yo lo que veo es que no están atendiendo oportunamente los problemas. Lo veo en Chiapas. Vemos que el secretario de gobierno se reúne con 2 alcaldes y esa misma tarde, saliendo de la reunión, tirotean al alcalde, ¿no? Entonces, ni siquiera el diálogo está funcionando. Las mesas con los estudiantes de la Matumaxá, y al rato los muchachos pues haciendo un desastre ahí frente a claro. Entonces, le está faltando eficacia en la solución de los problemas. Y el caso de Chihuahua, yo creo que, y el caso de la CNDH, los 3 casos que son distintos tienen una cosa que los une, y es que el diálogo entre gobierno y la queja social no está funcionando. Algo no está funcionando. Muy bien. Vamos a poner en contexto, maestro Gilberto Zavala, porque ahorita quisiera entrar en el tema justamente del conflicto en Chihuahua. Vamos a ponerlo en contexto. México y Estados Unidos tienen un tratado, se llama Tratado de Aguas Internacionales, que es desde 1944, cuando entra en vigor. A partir de ahí, México y Estados Unidos hacen una especie como de compensación. Si México recibe agua en Chihuahua, la da en la presa Falcón de Tamaulipas,
y luego al revés, dependiendo de cómo esté, porque tiene que ver con los productores que se encuentran en los estados de Nevada, de California, de Texas, etcétera. México tiene que cumplir, esos son compromisos internacionales. En esta ocasión, han pedido que las presas de Chihuahua abastezcan y den más agua de la que normalmente estarían dando, y entonces la gente de Chihuahua ha estado muy en contra. Mandaron a la Guardia Nacional hace 2 días y tuvo que salir justamente rechazada por la gente de Chihuahua, y también pues hubo ahí incluso violencia, parece que hay 1 o 2 fallecidos. Ese es un tema internacional, pero como dice Juan Carlos, es un conflicto que no está sabiendo ser administrado, manejado, resuelto. ¿Cómo lo ves, Gilberto Zavala? Mira, fíjate que hemos estado observando, somos testigos de que la austeridad republicana, a nombre de la austeridad republicana, sean 11 o 12 subsecretarías del gobierno federal. En los estados ya antes había sucedido lo concerniente a un recorte de operadores. Por ejemplo, en Chiapas, los delegados de gobierno en las regiones fueron suprimidos y únicamente quedó el secretario general de gobierno. El secretario general de gobierno, la Secretaría de Gobernación a nivel federal, son los que ahora tienen que atender de manera directa los conflictos que se dan en sus respectivos ámbitos. Y a mí me parece que estratégicamente creo que fue un error, porque efectivamente los conflictos llegan de golpe, llegan de manera muy directa, y me parece que los conflictos hay que administrarlos, hay que quitarle la fuerza para que nada más se llegue, en el caso del gobierno federal, a acuerdos racionales y razonables. De suerte que lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy estuvo su titular en la Cámara de Senadores, me parece, pues estuvo ahí más de 2 o 3 horas y según los comentarios de los propios diputados, pues le llevó más de 40 minutos justificar el de los cortes finos, cuando el tema es cómo atemperas, cómo le das administración a un conflicto y cómo llegas a un acuerdo. Entonces, me parece entonces que la falta de operadores en las fases intermedias y en las muy próximas a donde se generan los conflictos, hoy tenemos a un país que efectivamente nos rebrota o nos rebota en diferentes ámbitos y en diferentes circunstancias. Y eso me parece que hay que atenderlo. Buen apunte, maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo ve, Ricardo de Muro? Estos recortes en la administración pública llevan como consecuencia la falta de operadores en primera y segunda instancia y tiene que salir el presidente a atender todo prácticamente. ¿Te parece que esa hipótesis está ocurriendo? ¿Ricardo? Muy bien. Juan Carlos. Ricardo creo que no se desconectó. El maestro, ahí está. ¿Ya está? ¿Qué pasó? Aquí estoy. Sí. A ver, ¿cómo ves ese tema? Falta de operadores por el recorte de la administración pública. Bueno, porque conflictos a la hora de gobernar siempre hay, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, de hecho, pues, o sea, es parte de la crisis. Parte del ejercicio, ¿no? De la crisis que afecta no solamente al gobierno, o sea, pues cualquier empresa en cualquier crisis lo primero que hace es recortar puestos de trabajo y por supuesto, cuando hay falta de dinero, pues por supuesto que los que se quedan, tienen que cargar con más trabajo, y eso lo sabe cualquier licenciado en la administración de empresas. No es nada nuevo, nada fuera de lo común, entonces es obvio que estamos en crisis y pues el Estado se tiene que reducir, pero además algo que me llama la atención es que se le critica a veces a López Obrador su tendencia populista, etcétera, y bueno, finalmente el Estado mínimo pues es un Estado liberal. O sea, el Estado, en esencia, el Estado mínimo nada más debería contemplarse con la policía y párale de contar. Pero bueno, a lo que yo no quiero, a lo que yo ya yendo más allá de las cosas. Lo que sí es un hecho es de que definitivamente, como bien señaló el presidente, y ya lo hizo la Guardia Nacional, se tiene que investigar. No creo que haya sido, o sea, hay muchos elementos, no quiero adelantar tampoco un juicio erróneo. Se señala que posiblemente hubo ahí, lo dice, por supuesto, lo dice el presidente, defendiendo la posición de la Guardia Nacional, de que posiblemente hubo ahí grupos interesados en fomentar el descontento ante un problema que, como bien señala Juan Carlos, era un problema bastante viejo y que, bueno, ahorita, curiosamente, en medio de este conflicto político,
surge y desgraciadamente, como ha ocurrido en muchas ocasiones, la buena gente que cree en las demandas de los líderes es la que la ponen de carne de cañón. Ahora, en este contexto, pues hay que esperar a ver qué resulta. Y pues supuesto que es un aspecto político. Ahora, no sé si metemos ahí el conflicto de Chiapas, ¿sí? Adelante, adelante. Lo vemos después. Adelante, Ricardo. Bueno, en el caso de Chiapas, por ejemplo, ayer me llamó mucho la atención, o sea, la noticia que salió en la noche, justo cuando había terminado nuestro programa de contextos, fue de que un grupo de gente armada con fusiles, con cuernos de chivo, había llegado a echar balazos enfrente del Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Me llamó mucho la atención porque inmediatamente surgió ahí un tuit de no sé quién, casi señalando como que se había aprendido la erupción contra López Obrador y que bueno, ya estaba el ejército zapatista por este lado otra vez y que esto se iba a juntar con el grupo de Chihuahua y demás. Sí. Pero esas cosas, la verdad, indignan porque son provocadores y es gente que nada más está esperando cualquier cosa para echarle fuego. Pero bueno, la cosa es que finalmente el problema de los balazos es que son los partidarios del autonombrado presidente tradicional de San Juan Chamula, que es señor Juan Chilón. Del Consejo Municipal. Del Consejo Municipal, que es el representante de los caciques tradicionales que siempre han tenido a Chamula en medio del alcohol y de la miseria, y que ellos se han enriquecido, y aparte pues toda la bola de fechorías que ahí tienen. Ellos se oponen a que haya llegado un alcalde morenista, que su nombre es el alcalde que es Ponciano Gómez, y bueno, Chilón se apropia de la presidencia municipal de San Juan Chamula, y por supuesto, pues hay una orden de aprehensión, ya estaba advertido, lo meten a la cárcel y estos llegan a disparar para advertirle al gobierno. No es la primera vez que detienen a Chilón. El año pasado, más o menos por estas fechas, este tipo hizo lo mismo y entonces la Fiscalía del Estado lo capturó y sus seguidores iban a secuestrar al presidente municipal, al alcalde de San Juan Chamula. No lo encontraron y se llevaron a un regidor y a dos mayores que son como los guardias de Chamula, e incluso se difundió un video en donde un tipos así con cuernos de chivo, vestidos como militares, los tuvieron de rehenes hasta que el gobierno estatal logró negociar que los liberaran, porque si no eran capaces, bueno, lo hacen de que los asesinan sin el menor escrúpulo. Sí, claro, que ya ha ocurrido, ¿no? Que ya ha ocurrido, entonces el gobierno estatal negoció porque era lo necesario, pues estaba la vida de estas personas en juego, y se dijo que Chilón tenía una afección, ahorita deja acordarme porque hasta me dio risa, que tenía un problema de hipertensión aguda y aparte un problema de una afección, creo que hepática, una cosa así. Y entonces que por cuestiones médicas lo sacaron de la mate donde lo tenían y lo mandaron a su casa con la condición de que se portara bien y que ya fuera a firmar ahí con el juez y que ya no se metiera en líos. A le valió gorro y con todo y la afección hepática y con todo el problema de la hipertensión, volvió a tomar la presidencia municipal de Chamula y lo volvieron a meter al bote. Ahora, ojalá, ahorita ya no hay rehenes, afortunadamente, ojalá el gobierno ahí lo tenga un buen rato, pero pues también todo está en el contexto de la elección. Oye, si ustedes me permiten, voy a leer algunos comentarios que están aquí. Y Juan Carlos Calimayor, hay un tema que seguramente no lo teníamos el día de hoy, pero lo vamos a tener que tocar porque mucha gente nos está escribiendo sobre esto. Miren, hoy agradezco que están en vivo Jorge Rafael Alvarado Brindis, un buen amigo, le mandamos un abrazo. Lisette Escudero, le mandamos un abrazo. Evelyn Camacho, saludos. Evelyn Camacho nos manda saludos. Francisco Trenado, le mandamos saludos. Lili Calderón, Araceli Hernández Gómez que nos escribe, Maribel Preciado, buenas noches a ella y a Miguel, muy buenas noches. Manuel Centeno, te mandamos un saludo.
Julián Rodolfo Ventura también le mandamos un saludo. Cristo Moreno dice, el INE le tuvo miedo a México Libre porque saben que Margarita Zavala puede ser el caballo negro de las elecciones. Es el tema, ahorita vamos a platicar sobre esto. Ulma Rumaya lo está viendo. Sara Maldonado dice, México Libre es preso del pasado de Felipe Calderón, pero apuntaba para ser un partido diferente como en su tiempo lo fue Morena, dice Sara Maldonado. Brenda Rumaya lo está viendo, saludos. Fabiola Maricruz Pérez Cáceres dice, Jalisco comenta que su crecimiento económico fue poco del 0.3%, pero la disminución de su presupuesto fue del 4.5%. Es inaceptable que les den el 0% para el mantenimiento de carreteras. Veo una venganza presidencial. Matías Córdoba, ¿qué pasará con México Libre? Sigan luchando, así como lo hizo López Obrador en su tiempo. Cristian Carrasco, le mandamos saludo. Y Angie Solano, qué bueno que nos está viendo, Angie, saludos. Le mandamos un caluroso. Hay dos temas importantes que me gustaría que le contestáramos a la gente. Uno es esto de otra vez el tema de los presupuestos. Jalisco se queja mucho. Hoy el presidente, el gobernador de Jalisco incluso dijo, esos gobernadores sacones que no quieren decirle al presidente, que son agachones. A ver, Ricardo del Muro, tú estabas cerrando el comentario anterior, pero regresemos con esto, brevemente un comentario. Bueno, siempre, lo que pasa es que como todo, ¿no? Las noticias se dan a la mitad y por el lado que convenga. Esa es una realidad, desgraciadamente. Yo espero pronto analizar ese punto. Pero bueno, el dato que tenemos es que en el presupuesto de la Federación que se acaba de manejar, estados y municipios van a recibir 108,521 millones de pesos menos federales, menos, eso es el llamado ramo 33, que es el que se va, ¿no? Ahora, de acuerdo con esto, efectivamente las entidades más castigadas van a ser Campeche, Tabasco, Nayarit, Sonora y Guanajuato. Entonces, y también un poquito menos Tamaulipas y Zacatecas. Pero por el contrario, las entidades a donde se va a destinar mayor gasto federalizado van a ser el Estado de México, se le van a destinar 207,700 millones de pesos, la Ciudad de México 157,700 millones, Veracruz 114,300, Jalisco 105,300 millones, ramo 33, y Chiapas 86,400 millones. Pero Ricardo del Muro, lo que dice el gobernador de Jalisco es que el dinero que le están dando, o sea, en estas partidas son recursos federales, es decir, las partidas presupuestales que están ellos alegando no son esas, sino eran las participaciones. Juan Carlos Calimayor, ¿qué opinas? Esas son los gastos que se dan, 33 y 28, ¿no? Juan Carlos Calimayor, tu micrófono. Tu micrófono. 23, Ricardo. Hay que diferenciar que una cosa es el ramo 33, una cosa es el gasto que ejerce el gobierno a través de los superdelegados, como es el caso de Chiapas. Soy el gobernador de aquí anunciando con pombo y platillo los programas, pero no tiene recursos él para hacer absolutamente nada, y lo mismo está pasando en Veracruz, lo mismo está pasando en todos lados. No, claro, es que se está centralizando el gasto, está centralizando el acaparamiento de los recursos. Es la vieja disputa entre centralismo y federalismo, pero en este caso el presidente está queriendo controlar los programas sociales desde el centro y está destinándolos. Si tú ves las cifras de los votos que representan los estados donde se incrementó el ramo, o sea, los programas asistenciales del presidente van dirigidos directamente a la clientela electoral. Que me perdonen, pero ahí sí hay una analogía y hay un parecido. Oye, me gustaría comentar rápidamente por lo de Margarita Zavala. Yo no veo, yo que participo y dialogo con ustedes, yo no la veo ni queremos que Felipe Calderón sea candidato presidencial, ni tampoco ella. No es por ahí el asunto. Porque lo que hubo es una ruptura hacia el interior del PAN, porque el PAN se burocratizó, porque se descompuso, no supieron renovarlo, y esta decisión, como han pasado, le pasó al PRI con la corriente democrática, le pasó al PRD con Morena, es una especie de remake de una versión ideológica muy similar a la del PAN, pero con la lógica original de sumar ciudadanía. Pero no es un proyecto personal de ellos, te lo puedo asegurar, porque he hablado personalmente, no es por ahí la cosa. Yo creo que México Libre sí le va a quitar, y estoy seguro que va a ganar ¿el registro?
lo va a ganar el registro. El problema es que tan tarde lo hagan, porque ya el proceso electoral de inicio y se está vulnerando la equidad. Nos ponen, además de tener muchísimo menos recursos que el resto de los partidos, casi un 1% de los que van a ejercer todos, casi una ventaja de 100.000, en Chiapas, por ejemplo, de 200 millones que está dividido entre los partidos, Morena y sus aliados tendrían más de 150 millones. Y los partidos de nueva creación no van a pasar de 600,000 pesos al año. Muy bien. Entonces es tarde, legislativo. Pero va para adelante, dices. Pero va para adelante, sí. La opinión pública está, de todos los que saben, y además van a protestar todos los partidos, van a meter impugnación. Yo no sabía que los otros partidos, por ejemplo, cumplieron los 300 distritos. Hubo partidos que afiliaron a más de 450,000 personas. Sí, hay muchas impugnaciones. Hay muchas inconsistencias. Yo lo que creo, y cierro mi comentario porque el maestro Zavala no ha hablado, cierro mi comentario diciendo que por esto de la pandemia el INE no hizo bien su chamba. Se quedaron con muchos pendientes y como tenían una fe fatal, se hicieron su trabajo, porque pudieron haber solicitado toda esta información a la Comisión Nacional Bancaria, no se las dio porque sí la pidieron, y ellos mismos reconocieron que había todavía procesos en marcha, pero que tenían que votar, ¿no? Entonces yo creo que eso va a hacer que se caiga, y creo que va a pasar más de un partido. Muy bien. Pues estamos prácticamente trabajando o analizando dos temas que están interrelacionados, pero yo quisiera, Ricardo del Muro, para contexto de la gente, decir cuál es el pacto federal, el pacto fiscal federal, que es donde se realiza, digamos, donde se materializa, tiene 8 partidas. De esas 8 partidas, lo que los gobernadores están peleando es que 2 partidas particularmente, la que es de aportaciones que le llegan a los gobiernos para que ellos puedan decidir qué hacer con ese dinero, y las partidas para desarrollo municipal prácticamente desaparecen. Las otras partidas que son federales, de control federal, que son sobre educación, sobre desarrollo económico, desarrollo social, se sostienen con algunos recortes. De tal manera que el escenario que están peleando los gobernadores, para que la gente que nos escucha lo tenga en contexto, es que le quitan a los gobernadores el control presupuestal, así de concreto, así de concreto. Y bueno, el argumento de ellos es, me lo estás quitando, sin embargo, nosotros somos los que estamos aportando ese recurso. Gilberto Zavala, ¿cómo ves este tema que ya ponía Ricardo del Muro sobre el tema de los recursos en el presupuesto? Mira, lo que sigue en términos de economía, más allá de la pandemia, que es un escenario triste, lamentable, porque inclusive habíamos quienes teníamos la esperanza de que a fines de este año íbamos a tener una posible vacuna. Sigue la guerra de las vacunas, y que probablemente hay un escenario en el que se va a llegar hasta el 2022 para que se pudiera tener una vacunación masiva. De suerte que la economía es un escenario difícil y complejo, no solamente para los gobiernos, sino los destinatarios finales, que son las familias. Fíjate, en el 2021 los recursos van a ser escasos. Sin embargo, el presidente le va a sumar 14,430 elementos, es decir, contrataciones a Sedena, y otros 5,866 a la Marina, porque esto estaría demostrando que el presidente es la burocracia a la que realmente les está confiando y los está involucrando en muchas instancias de gobierno. Por cierto, en una dirección de finanzas del ISSSTE ya acaba de llegar un general y le está aportando en este proyecto de presupuesto más recursos para enfrentar la pandemia, y va a contratar a 6,462 trabajadores para el IMSS y 277 en la Secretaría de Salud. En el 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a operar con 391 empleados menos. Y en educación, vuelvo a reiterar el tema de educación, ahí traemos nosotros un programa para el desarrollo profesional docente, va a tener el 49% de menos presupuesto que en el ejercicio del 2020. Y nos están quitando 13 programas, y se está alentando, por otro lado, los programas actuales de esta administración, que tiene que ver
con La Escuela es Nuestra, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Diseño y Ampliación de la Política Educativa, apoyos a centros y organizaciones de educación, becas universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, actividades de apoyo y el programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, tienen un incremento que va del 63 al 1%. Y nos quita 13 y pone otro. Eso sin duda nos va a generar también a los trabajadores como un sector importante en el país, que haya una disminución y que no hayan contrataciones. Muy bien, estamos a punto de cerrar, nos quedan 5 minutos, pero se han planteado aquí diversas hipótesis. Una muy clara es que el presidente, bueno, pues no tiene recursos y que hay que ajustarse, decía Ricardo del Muro, ¿no? No el presidente, sino digamos el gobierno, ¿no? Sí. Otro, bueno, dice Juan Carlos Calimayor, que en realidad hay una aplicación selectiva del presupuesto. Gilberto Zavala, nos estás diciendo que las hipótesis del recorte en la burocracia no es tal, porque en realidad se están contratando a otros puestos y se está dejando de lado sectores que son por la educación. Muy bien, ahora les quiero hacer una pregunta para que cerremos el programa. Recordemos que el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, es decir, apenas empieza la discusión. Este es el presupuesto que manda el gobierno federal y tiene dos grandes limitaciones desde mi punto de vista, a ver si coincidimos. Una, está basada en un precio del petróleo de 42 pesos, lo cual es muy difícil que se llegue con esta recesión mundial que tenemos. Y dos, está basada en la esperanza de la vacuna. Si esas dos cosas no ocurren, no vamos a tener ni siquiera el dinero para esos programas. Así de triste es el asunto. Comentario final, Ricardo del Muro, ¿cómo ves? Bueno, pues es que esas interrogantes se las hicieron al secretario de Hacienda. Él planteó el asunto del precio del petróleo. El precio del petróleo es muy volátil y bueno, pues hay que recordar que no hace poco, en este año, el precio del petróleo estaba en 0. Y cuánto está, entonces, el gobierno señala que sí se puede llegar al precio que ellos están planteando, por un lado, ¿verdad? Por lo que se refiere al otro punto, pues es que está claro que los presupuestos, lo señaló está claro en el proyecto del presupuesto, es salud principalmente, porque es lo que estamos enfrentando ahorita y es continuar con la reconstrucción de todos esos hospitales mal hechos que dejaron los gobiernos anteriores, educación y programas sociales. Y esas son las tres prioridades. Esas son las tres prioridades que se están marcando con lo poquito que hay. Y pues claro, le van a hacer ajustes ahí los diputados, pero creo que está correcto las prioridades. Ok. Juan Carlos de Muro, ¿serán ajustes o será una confrontación ahí por el presupuesto? Porque lo que dicen otros es que en realidad no es educación ni el Tren Maya, eso es lo que dicen los otros, ¿no? El Tren Maya y otros proyectos del gobierno federal. ¿Serán ajustes o...? Brother. No, yo lo que veo muy mal es que no hay un programa de infraestructura para el país. Todo se está centralizando en 4 proyectos. El único que veo realmente interesante, viable, necesario, que puede detonar crecimiento, es que no le interesa mucho al presidente, es el transísmico. El generar esta ruta más ágil entre los dos océanos y entre nuestros 2 puertos importantes en ambas partes de la República, ¿no? En el istmo de Tehuantepec. Pero de ahí, presumir un tren de 1.500 kilómetros, cuando estamos viendo lo que están haciendo en China, en países desarrollados, en Europa, pues la verdad es que es muy aldeano y es muy bananero creer que eso van a ser detonadores del desarrollo. El aeropuerto, que se llevó un chorro de lana igual, ya estaba casi terminado, por capricho lo cerraron. Y tener soberanía en gasolinas, pues va a servir solo en caso de que haya guerra con los Estados Unidos, cosa que nunca va a pasar, o que tengamos un problema de abasto. De todas maneras, hasta petróleo les compramos en ocasiones ya hasta los norteamericanos. A mí me parece que el legado de este gobierno van a ser 3 cosas. La lucha contra la corrupción, que va a ser un fracaso, porque va cada día, a ver, ¿dónde están los videos de Lozoya? Las 16 horas de videos. Aquí apostamos con el maestro Ricardo, que no se olvide. La apuesta está abierta. El escándalo que iban a provocar. Vamos a invitar a la gente que nos está escuchando también a sumarse. Ya no volvieron a hablar del tema y por lo visto va a ser ojo por ojo, video por video. Yo creo que mucha gente, aunque el presidente diga que no roba, puede ser que no sea. Juan Carlos, no te escuchas.
Vamos contigo, maestro Gilberto Zavala. Mira, yo digo que el proyecto de presupuesto del 2021 está direccionado efectivamente a sus proyectos de infraestructura del presidente, que sin duda van a ser transaccionales, que el Tren Maya, Santa Lucía, Dos Bocas, entre otros, y que son ahí quienes lo califican de relumbrón. El presidente ve ahí la posibilidad de desarrollar sobre todo la parte sureste del país, y la otra, que creo que es en donde le deposita mucho recurso, que es la Sedena, la parte de la milicia, por la Guardia Nacional, con la contratación de mucho personal. Secretaría de Salud solamente 267 nuevas contrataciones va a tener en ese presupuesto, mientras que en la otra está muy arriba. Insisto, en la Sedena son 14,000 nuevas contrataciones, mientras que en la Marina 5,866 contra 277 en la Secretaría de Salud. De suerte que entonces, yo digo, por lo que comentaba Ricardo hace un rato, Ricardo dice que los críticos contra el presidente. Yo digo que no es contra el presidente, es en todo caso más allá el talante, tiene la capacidad, el bagaje y la visión para poder sacar a este país ciertamente en una condición de pandemia que ninguno de los presidentes pasados seguramente quiso tener en su gobierno. Le tocó al presidente Andrés Manuel, es complejo, pero lo tiene que sacar adelante. La única variable que yo le criticaría en términos de ciudadano es que debe de llamar a la conciliación al pueblo mexicano en una situación compleja y difícil como la que vivimos ahora, con la pandemia, la situación económica, la inseguridad. Creo que es hora de reconciliar al país. Muy bien, Gilberto Zavala. Juan Carlos Calimayor, no terminaste tu comentario. Yo solamente decirte, pues, que todo se va a circunscribir al final del sexenio a los 4 megaproyectos del presidente, los programas asistenciales que cuando él se vaya difícilmente van a continuar, va a haber sido como un reparto de una piñata, porque no va a haber, si no hay producción, si no hay comercio, si no hay... Oye, Juan Carlos, no hay Juan Carlos, el presidente no está pretendiendo irse, está trabajando justamente para trascender. Para trascender de sexenio. Sexenio, pues sí. No, pues ojalá que no se le ocurra. Yo creo que por eso está queriendo militarizar cada vez más al país. Bueno. Pero yo creo que más allá de lo que yo piense como opositor, como crítico, este país no se va a dejar. Yo creo que México ya no está para esas cosas. Muy bien. Bueno, pues hemos hoy analizado el tema del presupuestal, el tema de la CONAGUA y el tema de los conflictos que se están presentando en el país, con distintas posiciones y distintos análisis que han hecho nuestros compañeros y que hemos estado enriqueciendo. Y también se enriquece a través de la participación de la gente que nos sigue. Quiero leer algunos comentarios que me faltaron hace un momento. Fabiola Maricruz Pérez Cáceres dice, ¿y qué dicen de la disminución del presupuesto a las normales? Gilberto Zavala, hay que tocar ese tema. Que es un ¿Cuál tema dice? ¿Cuál es, perdón? La disminución del presupuesto a las normales. Okay. Jan Sequean, que es nuestro amigo Didier, dice, sugiero el tema de la reforma electoral del 29 de junio 2020 en Chiapas y lo del registro de un nuevo partido, Partido Popular Chiapaneco. Esto fortalece o debilita el sistema de partidos, ayudará a la participación ciudadana y al sistema democrático local. Hemos tratado esos temas de más partidos o menos partidos apoyan a la democracia, pero con gusto lo vamos a abordar a nivel local. Y Fabiola Maricruz Pérez Cáceres dice, va rumbo a la militarización del país, de lo que decías, Juan Carlos, ¿no? Prácticamente, y lo que mencionabas también, Gilberto Zavala, que incluso militares están entrando a sectores que antes no lo hacían, como el caso de aduanas y hoy el nombramiento de un general en la parte administrativa del ISSSTE. Muy bien, pues muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches. Viendo mañana y en los próximos días sobre esos temas. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor. Y muy buenas noches, donde esté Queta, también le mandamos un saludo. Estaba por ahí festejando, le mandamos un saludo. Muy buenas noches a todos ustedes que nos vieron, nos escucharon el día de hoy. Los invitamos a seguir esta transmisión y les pedimos de favor, muy respetuosamente, cuídense, hay que usar tapabocas. Las cosas no están sencillas. No ha disminuido la pandemia, por más que digan que vamos saliendo, no es cierto. Tenemos 70,000 muertos y hay que cuidarnos todos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.
Textos.